Muy bien, vamos a hacer una pequeña oracióncita. Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor. Señor, venimos ante ti, ante tu palabra, Señor, como testigos de tu verdad. Señor, en esta hora, que tu palabra sea predicada y que venga a nuestro corazón, Señor. Que el entendimiento de tu palabra, Señor, de tu bendita voluntad, Señor, buena, agradable y perfecta, Señor, venga a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a irnos de este lugar refrescados, renovados en ti, Señor. Que tu palabra venga a lo profundo, Señor, y que sea sembrada en buena tierra, Señor, y que podamos dar fruto para ti, Señor, en todo tiempo, Padre. Amén, amén. Muy bien, hermanos, hoy vamos a estudiar la parte de los deberes cristianos. Les voy a pedir que me acompañen a Romanos 12, por favor. Romanos 12, me dicen amén cuando están ahí. Voy a leer para ustedes. Amén. ¿Ya lo entienden? Muy bien, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que probéis cada cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo que pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte en liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros como amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos, en lo que requiere diligencia. Romanos 12, 11, vamos, don Félix. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de beber; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Amén. Muy bien, hermanos. Estas instrucciones dadas por el apóstol son muy importantes, porque nos revela verdaderamente el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Nos habla
de lo que realmente el Señor anhela que nosotros hagamos, que realmente nos habla y nos muestra el carácter y el reflejo de Cristo y cómo debemos proceder en este mundo y proceder en la iglesia, sobre todo. Y es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces nosotros no entendemos cómo debemos comportarnos. De hecho, en casi nada nos enseñan, en ningún lugar, más ahora, digamos, los que son más jóvenes, no tienen muchas instrucciones. De hecho, es un problema, porque conforme pasa el tiempo, la forma de ser adoctrinado a nivel de todos es a través de la televisión o a través del internet. Entonces los jóvenes corren por problemas o situaciones o peligros en el que realmente incluso, bueno, lo que somos los que ya vamos por la cuarta temporada los que ya vamos por la cuarta temporada, que somos de la generación proto-millennium, ¿verdad? Crecimos con la televisión, entonces mucho tiempo fuimos adoctrinados por la televisión. Entonces conforme a lo que veíamos en la televisión, y la televisión es de los medios más influyentes en la forma de pensamiento que existe a nivel mundial. Y lo era hasta que llegó el internet, que lo reemplazó, que es mucho más invasivo, es mucho más invasiva el adoctrinamiento mundanal del internet que lo que fue la televisión. Pero ambos hicieron su brecha, impactando a los mundanos, obviamente, o a la gente que todavía no conoce al Señor, a la gente que vive bajo los estándares del mundo, ¿verdad? Por eso se llaman mundanos. Y sobre todo a nosotros, y sobre todo a la iglesia, porque afectó bastante a la iglesia. Afectó a la manera de predicar, afectó la manera en que los hogares se guiaban, ¿verdad? No sé si usted se ha puesto a pensar por qué ahora todo es en torno al internet y al celular, y cómo era hace 60 años, cómo la gente se divertía. Yo creo que todo era muy diferente, ¿verdad? Y nunca nos cuestionamos esas cosas, nada más lo que nos ponen al frente lo hacemos, y eso está mal. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque aquí el apóstol nos habla de cosas muy importantes. Primero nos habla de la parte, y él nos habla de una rogativa. Nos dice: os ruego por las misericordias de Dios. Básicamente nos está diciendo, por lo que más ame, por lo que más ame usted en la vida, por el Dios bendito de todos los cielos, ¿verdad? Es una expresión: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien, hermanos. Si nosotros queremos verdaderamente, bueno, cuando nos reunimos aquí y ofrecemos culto a nuestro Dios, ¿verdad? Ya sea a través de la liturgia, ya sea a través de los sacramentos, ya sea a través de la adoración, ya sea a través de todo lo que compone lo que es el culto, que es racional, sobre todo nos muestra que dice que presentemos nuestro cuerpo, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros representamos, que lo pongamos como sacrificio vivo. Si usted se va al Antiguo Testamento, ¿cómo eran los becerros que se ofrecían al sacrificio? Palomino, o sea, todo animal que se ofrecía en sacrificio tenía que ser sin defecto, como lo fue el Señor Jesucristo, porque era una representación de lo que era el Señor, un animal, como los animalitos que se ofrecían, que eran sin mancha, era totalmente perfecto, no tenían ninguna torcedura en los pies, así el Señor fue totalmente perfecto, y la representación de esos animalitos representaban esa perfección de Cristo. Bueno, el Señor nos pide que cuando nosotros le ofrezcamos sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, nos presentemos y entregamos todo lo que somos.
hablaba algo muy importante. En la mañana hablábamos sobre la santidad del Señor y hablaba cómo la santidad está ligada al fuego consumidor del Señor. Ese celo que el Señor tiene por su santidad se puede representar como el fuego que lo consume todo. Ese fuego, cuando usted ama a una persona y si esa persona le hacen daño, si usted tiene hijos o si está casado tal vez, o si alguna vez se enamoró o si amó alguna vez a alguien con todo su corazón, usted sabe que cuando le tocan, como cuando dicen, bueno, las mamás sí, tal vez cuando le tocan a un hijo, ¿verdad? Es como que le toquen el ojo, ¿verdad? Y hay mujeres que son como leones, ¿verdad? Dios guarde, ¿verdad? Bueno, pues eso representa, eso es como el fuego que lo consume a uno cuando ve que a esa objeto de amor que uno tiene, que en este caso es una persona o un hijo o esposa o esposo o padre, se nos sube el apellido o se nos sube la sangre y sentimos en lo más profundo de nuestras entrañas, esa indignación de que algo sea profanado, ese objeto de amor que tenemos. Entonces, la ira y la santidad del Señor nos muestra eso, cómo el Señor en su celo santo, ese fuego consumidor, apela a la santidad y al nombre que es sobre todo nombre. Muy bien, ¿y por qué es importante entender eso? Porque el Señor nos habla de ese sacrificio que tenemos que venir al altar como una vida que sea realmente sacrificial en todos los sentidos. Es una entrega en que debemos venir con todo lo que nosotros somos y ser consumidos por el Señor. El Señor anhela y el Espíritu Santo anhela que realmente es el reflejo de Cristo, que realmente en nuestros corazones Él pueda ver el reflejo de Cristo, que cada vez nuestro corazón sea más limpiado de las impurezas para que Cristo y pulido, para que el Padre vea el reflejo de Jesucristo en nuestros corazones. Y el Señor nos pide eso y nos habla que eso es santo y agradable. Santo y agradable. ¿Qué es? Hay algo muy interesante cuando usted estudia la parte de los sacerdotes, porque los sacerdotes ofrecían sacrificio y ellos podían comer de la carne del sacrificio. Eso era parte del oficio sacerdotal. Entonces, imagínense que usted llegaba ahí, básicamente, ¿quiénes les gusta? El Señor usa, yo creo que por eso también el Señor es sabio completamente para que nosotros entendamos, ¿verdad? ¿Cuándo ustedes han disfrutado de una buena carne asada? ¿Ah? ¿Verdad? Cuando llega el olor y usted tal vez está haciendo una costilla y llega el olor y usted dice, qué rico, un chicharroncito. Entonces usted, con el olor, usted huele y usted huele eso y usted dice, es agradable al paladar, es agradable, es decir, es algo que usted va a disfrutar. Bueno, el Señor disfruta cuando nosotros venimos a través de Cristo, porque Cristo es el perfume y el ungüento, ¿verdad? Porque podemos asociarlo también a eso. Ese olor fragante, como el incienso también, que es quemado y llega al altar y llega a la presencia del Señor. Cuando usted viene y ora y se somete y estudia la palabra y desea realmente ser como el Señor Jesucristo, es decir, que todo su ser sea completamente sumergido en el Señor y tener una vida verdaderamente que agrade a Dios. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso les decía el ejemplo al principio de la televisión. ¿Por qué es tan importante entender eso? Porque nosotros, hermanos, hemos sido llamados a la luz admirable. Dice la palabra que cuando nosotros estábamos sin Dios, estábamos en tinieblas, con el entendimiento entenebrecido, viviendo en la vanidad de nuestra mente. La palabra nos enseña algo. Cuando se habla de vanidad, es una palabra que nosotros a veces la entendemos,
pero no entendemos el peso de esa palabra a nivel bíblico. La vanidad es algo que realmente es una causa de mucha tristeza e indignación, porque andar en la vanidad de la mente va ligado mucho a la idolatría. Cuando usted anda ligado, cuando usted tiene la mente envanecida en las cosas de este mundo, usted verdaderamente no va a poder leer esta palabra y entenderla. Cuando usted vive en la vanidad, cuando usted deja que las cosas de este mundo, la carne, lo gobierne, cuando usted deja que el tiempo que usted utiliza sea más el tiempo que usted utiliza viendo televisión que el que está en la palabra, usted simplemente le está dando más carne a la carne. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque uno de los males más grandes que nosotros debemos combatir como cristianos es la vanidad, porque la vanidad nos lleva a una cosa que se llama el idealismo. El idealismo es cuando usted tiene una idea, y del idealismo sale un pecado muy grande que se llama las herejías. Cuando usted vive con unos ideales, con unos estándares conforme al mundo, conforme a la gloria del hombre, conforme a la forma de amar, conforme a la forma de caminar en este mundo, usted va a llegar a Cristo y usted va a tener como un vidrio empañado. Usted va a leer la palabra, pero como usted tiene esas cosas del mundo, sus ideas, usted se va a confundir. Usted va a tener un montón de ideas aquí en la cabeza y va a tener un nudo. Y no va a lograr entender la doctrina de Cristo. Y es muy importante que nosotros realmente no nos conformemos a este siglo, que entendamos, como decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este mundo, no hay nada, hermanos, no hay nada que de este siglo que nosotros podamos sacar, porque desnudos vinimos y desnudos nos vamos a ir. No hay absolutamente nada. Disfrute si Dios le permite tener bendiciones, pero sepa que eso usted no lo va a llevar al cielo. Eso va a quedarse aquí. Entonces, vívalo como si no existiera, básicamente. Viva como que eso es realmente lo que es, temporal y vano. No importa, no nos creamos la sección a la regla. La Biblia lo dice, es vanidad. Y la vida es muy vana. Y nosotros no podemos dejarnos gobernar por eso. Ya sea ¿y cómo podemos saber que estamos bajo la vanidad? Bueno, todo aquello que exalte al hombre es el principio de la vanidad. Todo aquello que exalte, como decía el apóstol Juan, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Eso es lo que exalta al hombre y nos hace alejarnos del Señor y tener un cristianismo realmente muy escueto, hermanos. Muy bien. Dice también: éramos vanos en nuestros razonamientos, ahora hemos sido alumbrados y debemos enfocarnos en los asuntos del reino. Muy bien, hermanos. Primeramente, nosotros debemos realmente redarguirnos y ser honestos con nosotros mismos, porque nada sirve que yo les diga que esto, que lo otro, que la televisión, que esto, que la vanidad, que esto y esto es así, si usted no se redarguye y dice, mira, verdaderamente, véalo así, ¿cuáles son las áreas del cristianismo que usted dice, es que yo no avanzo en esto? Cada uno lo sabe, porque cuando lee la palabra y cuando cada vez que uno ora, usted sabe, usted lleva sus cargas, usted sabe qué lo afana, usted sabe qué es lo que usted dice. Yo no cierro esta brecha desde hace mucho tiempo, no cierro este capítulo. ¿Por qué? Porque básicamente puede ser porque no aceptamos la voluntad de Dios, no aceptamos que eso que tanto nos aferramos sencillamente es un ídolo y no queremos admitirlo, o no queremos reconocer verdaderamente que
que estamos sujetos a cosas de este mundo que no hemos renunciado. Por eso debemos sacrificarlas en el altar, llevar todas esas cosas y decirle, Señor, vea, yo sé sincero con el Señor y decirle, Señor, ve, yo no puedo con esto, ayúdeme, Señor, yo en esta área yo no he podido avanzar y probablemente sea por mi orgullo. Por favor, ayúdame a renunciar a los vanos razonamientos, que tu palabra me guíe para poder ver las maravillas de tu ley, como dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dejemos que realmente esa luz de la palabra nos alumbre, como el salmista en ese salmo lo leía y se maravillaba de la ley del Señor, se deleitaba. ¿Cuánto nosotros nos deleitamos cuando el Señor nos dice que lo que tenemos que hacer? Es muy interesante. El apóstol Pablo nos habla de algo muy interesante aquí también, que nos dice, eso es muy importante, y es un punto muy importante, dice, nos habla de los dones, ¿verdad? Que verdaderamente la importancia de que somos miembros de cada uno y la importancia de entender eso. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos que somos miembros y que somos parte de un solo cuerpo, hermanos? Hermano, cuando un miembro verdaderamente, cuando nos bajamos un dedo, o ya sea poniendo con una puerta, con lo que sea, todo el cuerpo le duele, ¿verdad? Ojalá que sea el meñique, ¿verdad? Cuando pegamos con la cama, no sé si a uno le ha pasado, ¿verdad? Todo el cuerpo le duele. Hermanos, así es en el cuerpo de Cristo. Entonces, vea, si usted ha tenido el pensamiento de que cuando una iglesia está mal y ve que todo está mal y usted no se duele, yo creo que usted tiene que poner las barbas en remojo, porque el cristianismo no se puede vivir sin sufrimiento. Eso lo vamos a tratar más adelante. Pero les digo esto: cuando pasa algo en la iglesia, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele. No hay forma en que nosotros no estemos ligados uno al otro. Cuando alguien se va a la iglesia en rebeldía, el cuerpo se duele. Cuando alguien viene y es salvado, el cuerpo se goza. Cuando alguien está pasando por tribulaciones, todos sentimos el peso y nos ponemos a orar. No hay forma no estar ligados unos a otros, porque estamos ligados por algo, un vínculo mucho más fuerte, que es el Espíritu Santo. Somos parte ahora del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, verdaderamente yo me pongo a pensar, yo no sé qué haría, de verdad, sin personas como el hermano Mario, como el hermano Eduardo, que han estado a través de mi cristianismo. Porque yo me pongo a pensar, es que realmente, yo lo digo porque son los que más tiempo has tenido, no es que los demás no, pero yo me puse a pensar en eso, y es que realmente uno se llega a complementar, y uno dice, realmente mis debilidades, mis hermanos me ayudan a salir adelante, y mis fortalezas me ayudan a yo salir adelante los hermanos, y eso es súper importante entenderlos, porque realmente entendemos la función de lo que es venir a un domingo, hermanos, y es saber que somos parte de un solo cuerpo. Nosotros no podemos ser ovejas errantes ahí, nada más andando por el mundo ahí, como hermanos que brincamos de iglesia a iglesia, sino que cuando ya entendemos la plenitud del cuerpo de Cristo, verdaderamente entendemos que somos parte de una comunidad que realmente tiene un propósito real. El mundo no tiene eso. El mundo es un cuerpo muerto y se reúnen, pero se reúnen para comer su cadáver. Van a es un ejemplo del mundo, un concierto, ¿a qué van? A comer tripas mundanas. Ese es el mundo. Pero nosotros no, hermano, nosotros somos parte de un cuerpo que está vivo. Estamos vivos en Cristo, estamos en la santidad del Señor. Por eso debemos venir con humildad. Y el apóstol nos habla de un punto súper importante aquí, que nos dice que realmente, que por la gracia de Dios, ¿verdad?, usemos nuestros dones para el bien de la iglesia, nuestros dones. Y nos habla de algo muy importante. Nos dice que piense cada uno con cordura, que no piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar. Eso es súper importante, porque, bueno, si usted, hermano, si tal vez usted salió de las iglesias ex pentecostales o esas doctrinas que daban un énfasis
a los dones, ¿verdad? Que el Señor los sacó, como muchos de nosotros, ¿verdad? En ese tipo de doctrinas se exalta mucho lo que es el ego, el yo, el don que Dios me dio, y se exalta mucho una cosa que en psicología se llama delirio de grandeza. Hay un problema muy grande y eso es, bueno, yo creo que también es intrínsecamente de venir de venir de ser personas que estaban muertos en delitos y pecados a venir a Cristo. Pero el delirio de grandeza es un problema grande, porque el delirio de grandeza hace que usted piense realmente, por eso habla de hablar con cordura, hace que usted se vuelva loco. Cuando usted piensa que usted, como los pseudoapóstoles, que creen que ellos son así, lo máximo, ¿verdad? ¿Ves? Aquí el apóstol Pablo dice que lo que es el ejemplo de un verdadero apóstol versus lo que es un pseudoapóstol. Aquí él con toda humildad viene rogando, ¿verdad? Con todo el amor del mundo de un padre, ¿verdad? Pidiendo como el carácter del Señor en sabia mansedumbre, rogándole a la iglesia, ¿verdad? Os ruego por la misericordia del Señor Jesucristo. En cambio, los pseudoapóstoles, ¿verdad? Que son así, lo máximo, ¿verdad? Y es muy interesante porque hay uno de los más famosos, ¿verdad? Que ya no es apóstol, ahora es ángel, ¿verdad? Porque van subiendo de nivel, ¿verdad? Ahora es ángel, después principado, potestad y huestes espirituales de maldad en todas las regiones celestes. Se va a terminar seguro, ¿verdad? Pero qué pena, ¿verdad? Por eso. Pero gracias a Dios, a muchos de ustedes los sacó de eso. Y hay que darle gloria a Dios porque muchos no han salido de eso. Muchos están ahí encerrados y muchos quieren estar ahí. Muchos quieren estar en ese pequeño charquito de fango porque les gusta. Entonces, denle gloria a Dios cuando Dios los saca de esos lugares. Amén. Y es muy importante. Realmente nosotros, hermanos, debemos realmente dejar y que el Señor trate con nosotros y no creernos más de lo que somos. Y eso no solamente a nivel espiritual. Nosotros debemos tener mucho cuidado con el estudio, mucho cuidado si somos personas con carrera, mucho cuidado si el Señor nos ha permitido prosperar un poco, porque a veces pensamos tal vez que porque es que es tan sutil a veces, es como cuando el apóstol Pablo habla de que cuando él conoció la ley, el pecado revivió y yo morí. Hay veces cuando Dios viene y hay bendiciones que Dios trae a nuestra vida que realmente sacan a veces cosas que nosotros no habíamos visto en nosotros. Y uno dice, híjole, Dios, ¿qué es esto? O sea, otro pecado más que tengo que lidiar y confesar, y yo no me había visto ese punto ciego en mí, Señor. Perdóneme, Señor. Entonces, hermanos, nosotros realmente debemos tener esa actitud de ser sacrificio vivos y sobre todo no inflarnos y no dejar que el ego nos domine. El ego es una de las cosas que realmente puede dañar y puede dañarlo a usted y puede hacer que dañe el cuerpo de Cristo, que dañe los seres queridos y se termina dañando usted mismo. El ego realmente puede llegar, si no lo entregamos, a destruirnos. Y debemos ir a la cruz y entregar nuestro ego. Hay una palabra que se utiliza a nivel de los ingleses que se llama snoop. Los snoops, antes, en lo que fue el siglo XX, existía lo que era la nobleza, ¿verdad? La crema y la nata de la sociedad. Y básicamente no había clase media como nosotros, ¿verdad? Entonces usted era de la realeza y todo lo demás eran los que eran los sirvientes. Si usted de ahí no pasaba, no había universidad, usted no podía, ¿verdad? Apenas que sea un milagro que uno de los 6 hijos pudiera ir a la universidad y que la nobleza le pagara el estudio o algo así, algo muy noble, ¿verdad? Pero digamos, el snoop era aquel que cuando trabajaba en una casa de la nobleza, porque básicamente lo que más podía aspirar a usted si usted era de clase baja era trabajar en la casa de alguien de la nobleza y ser el mayordomo principal de la casa, ¿verdad? Entonces
Eso era lo máximo que se podía en esa época, no había universidades ni nada, usted no podía salir económicamente avante a menos que, o era muy difícil, era muy muy difícil. Pero muchas veces pasaba que cuando alguien llegaba ahí, ya y como se codiaba con la nobleza, ¿verdad? Mira, me topé a Keylor Navas, y ya se siente, ¿verdad? Se topa a Keylor Navas o a alguien así, perdón por ese ejemplo, o a alguien famoso, ¿verdad? Y ya se topa con esa persona y se codió y se tomó una foto y ya se siente parte del team, ¿verdad? Hasta va a ir a llevar agua ahí con la Celia, ¿verdad? No sé. Pero digamos, debemos cuidarnos de eso. Debemos cuidarnos porque realmente, cuando las cosas de este mundo nos pueden llevar a creernos realmente más de lo que somos, realmente nos pueden llevar a que nosotros tengamos un concepto más alto de lo que somos. Y lo único que va a hacer es que usted va a vivir una mentira. Y se lo digo así con todo el amor del mundo. Pero cuando nosotros vivimos engañados es muy triste porque nunca vamos a entender el Evangelio. No vamos a entender verdaderamente el propósito del Señor. Okay. Nuestros dones son por gracia. No los apaguemos o ahoguemos con un ego desmedido. Muy bien. Muy bien, ¿y cómo podemos vivir esto que el apóstol nos pide? Porque el apóstol nos pide verdaderamente una vida, ¿verdad? Sacrificial. ¿Cómo lidiamos nosotros, verdad? Porque el ego nos va a pedir que no lo hagamos. Pero Él nos enseña la lección, creo que es una de las lecciones más importantes que nosotros debemos entender del carácter, que el mundo nos vende la idea falsa, pero que aquí el cristianismo nos lo revela y es revelador, ¿verdad? Valga la redundancia, y es el concepto verdadero del amor. El mundo a usted le va a vender la idea, tal vez cada drama le va a vender la idea de, ¿verdad? De los dramas japoneses, esos coreanos le venden una idea del amor, ¿verdad? Las películas navideñas, lo digo porque yo no me gustan las películas navideñas. Es como las películas navideñas es un poquito más acentuado, pero le venden a usted la idea, ¿verdad? Toda una Navidad, ¿verdad? Que no es la verdadera. Nosotros sabemos eso. Y el mundo usted le va a vender. Es tan importante entenderlo porque verdaderamente si algo de los dardos de fuego que Satanás le manda a la iglesia es no tener una concepción real del amor, sea de pareja, sea de iglesia, sea de amistad. El mundo realmente, ¿por qué? Porque está intrínsecamente vinculado a lo que es uno de los atributos del Señor, porque Dios es amor. Entonces el diablo va a intentar por todos los medios de que nosotros seamos adoctrinados y tratar de influenciar a la iglesia para que tenga idealismos, ¿verdad?, mundanos combinados con la palabra de Dios para que se formen verdaderamente cosas tergiversadas en la iglesia y usted no crezca en el amor de Dios y no entienda la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, el idealismo romántico del mundo nos enseña un amor que es egoísta, es un amor emocional, es un amor que hoy amo y mañana no, mañana nos tiramos los peluches, ¿verdad? Entonces, y tiene que ver con emociones, pero cuando ya viene cuando ya hay que pasar por el fuego y se quema y no queda nada, ¿verdad? Y eso es un mal que está intrínsecamente relacionado en la iglesia. Pero aquí, y nosotros pensamos que debe ser así, ¿por qué? Porque por la influencia del mundo. Pero aquí el apóstol nos habla de algo muy importante y nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos el concepto del amor? Porque el verdadero amor tiene una de las características más importantes y es que es sufrido. Ese es el punto que quiero llegar. El amor verdadero es sufrido.
Si usted verdaderamente ama, usted va a sufrir. Eso es una paradoja de la vida, porque personas en el mundo, psicólogos o personas que piensan mucho, los que escriben canciones románticas, los que escriben poemas y que viven en un mundo melodramático, no lo comprenden, no lo pueden entender porque lo ven desde su perspectiva egoísta, pero el cristianismo nos lo enseña tal y cual es. El amor verdadero es sufrido. Es sufrido. Y si usted quiere amar verdaderamente, usted va a sufrir. Lamentablemente el cristianismo, hermanos, no es solo gozo, es sufrido. Y cuando goza, es sufriendo también. Porque cuando se goza, cuando se sufre, hay que gozarla en el cristianismo. Y nosotros, hermanos, debemos entenderlo. Sufrir con los que sufren, gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes en oración, dice la palabra. Dice acaso la palabra, quejarse con los que se quejan, o hablar de la iglesia con los que se hablan de la iglesia, o pecar con los que pecan. No. Llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Debemos, hermanos, sufrir. Y si debemos sufrir y si debemos ser defraudados, igual, ser defraudados y sufrir. Y eso es lo que el Señor nos pide, porque cuando amamos, vamos a sufrir verdaderamente. Pero, hermanos, gloria a Dios, porque eso nos acerca más al carácter de Cristo. Gloria a Dios, porque eso nos hace muchísimo más parecidos a aquel que murió por nosotros. Y si sufrimos por predicar el Evangelio, pues gloria a Dios. Si sufrimos persecución, si la gente nos rechaza, si la gente nos maldice, bueno, sufrámoslo y oremos por ellos, porque la palabra nos demanda: amad a vuestros enemigos, como dice aquí, que lo leíamos en Romanos, nos dice que más bien hagámosle el bien a aquellos que nos maldicen. No podemos, hermanos, no tenemos, el cristiano no tiene derecho a resentirse. Y no confundamos el sufrimiento con una herida, con una llaga de resentimiento, porque es muy diferente. El Señor nos dice: suframos. ¿Nunca se ha puesto a pensar a esas personas que los hieren o las hieren a ustedes, que tal vez son familiares, que tal vez son seres queridos, que tal vez sea esto, lo otro, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, hermanos en la fe? ¿Nunca se ha puesto a pensar que tal vez, cómo usted lo asimila eso? Cuando usted ve a su enemigo haciéndole daño, ¿no se ha puesto a pensar que esa persona se va a ir al infierno? Y usted va a decir: es que, y el Señor la puso en su camino para que usted le predique a pesar de lo malo que es. Hacerle el bien a esa persona que lo odia a usted, que lo aborrece lo que hay en usted, porque lo que odian es a Cristo. Odian a Cristo, que usted ya es reflejo de esa luz. Y usted tiene que llegar y tragarse su ego de verdad. Cuando alguien, ¿verdad?, tragarse lo que usted es, así decir: uy, es que esa persona a mí me saca de quicio, ¿verdad? Esas pruebas que el Señor le pone, no les voy a contar, pero cuando esa persona que usted sabe que lo odia, que habla mal de usted, que le serrucha el piso, ¿verdad? Y usted se da cuenta, y usted sabe que y le toca hacerle el bien por las circunstancias de la vida. Usted dice: bueno, Señor, entonces usted tiene que ir a la oración, y usted puede ir a la oración manso y humilde, y orar, y de verdad orar y clamar, porque usted quiere de la mejor manera posible presentarle a Cristo, porque son esas oportunidades que Dios lo pone a usted para predicarle a esa persona que tal vez sea el único chance que va a tener de ver la luz de Cristo. Cristo lo hizo cuando Él hacía los milagros. ¿A cuánta gente Él no sanó? Dice que todos los días, ni siquiera las Escrituras registran todos los milagros que hizo Cristo.
Y Él sanó, y gente que después, esa misma gente que Él sanó, gritaban, crucifícale. Y lo hizo por amor del Evangelio. Él vino y les predicó, los sanó. Muchos de ellos gritaron, crucifícale después. Y vean, y lo hizo con amor y con sufrimiento. Imagínense el Señor que conocía. A uno a veces le sorprende cuando es traicionado, ¿verdad? Usted sabe que cuando él dice, le clavan una pañolada en la espalda y esas cosas. Y uno se sorprende porque uno no tiene la capacidad del Señor de conocer todos los corazones. Pero el Señor llamó a Judas y lo trató con amor, sabiendo que él lo iba a traicionar. Y todos los días el Señor, vean, si alguien, yo creo que el Señor le predicó con amor, fue a Judas, porque sabía con misericordia, hasta que ya le dijo, bueno, ya, vaya, haga lo que tiene que hacer. Véanlo, el carácter de nuestro Señor. El carácter de nuestro Señor. No rendirnos. Gloria a Dios por la predestinación. Pero gracias a Dios que Dios no nos revela quién es salvo hasta que dice el que persevera hasta el fin será salvo. Porque, hermanos, eso nos obliga a nosotros a tener la responsabilidad de predicar. Nos obliga a nosotros a tener el carácter de Cristo y no hacernos de la vista gorda. Y es lo difícil, hermano, porque facilísimo sería decir, es que por sí, no es salvo, que se vaya. No, hermano, eso es un golpe eso es un golpe a nuestro ego. Nos dice, no, ore por esa persona, ore por aquel que lo maldice. Usted no puede saber si esa persona se salva al final. Y debemos realmente ser humildes. Y con los hermanos en la fe, aún más, hacerle el bien a nuestros hermanos. Y cuando un hermano viene medio chúcaro, bueno, orar hasta que el Señor lo componga. Porque muchos vienen, yo lo llamo mañas. Venimos con mañas. Las mañas del mundo, y esas mañas nos afectan. Pero hermanos, como dice la bendita palabra de Dios, el amor cubre multitud de faltas. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente que nosotros tengamos esa pasión y ese deseo que sea, como dice aquí, sin hipocresía, sin engaño, que realmente tengamos ese amor y que suframos como cuerpo de Cristo, que realmente lleguemos a ese entendimiento y que el Señor nos ayude, porque solamente el Señor nos puede capacitar y darnos ese carácter, y que nosotros en sacrificio vivo dejemos que Él implante esa palabra y nos cambie. Amén. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias por esta palabra, Señor. La gloria es para Cristo, Señor. Yo te pido que de verdad, Señor, nos des ese corazón y ese carácter, Dios, que habla aquí las Escrituras, que no nos dejes creernos más de lo que nosotros somos, Dios. Oh Dios, no permitas que seamos como esos que viven en la vanidad de las cosas de este mundo tampoco, Señor. Dios, limpia nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, que podamos quitar las escorias, Señor, de la plata, Señor, y saldrá el java, dice, Señor, al joyero. Oh Señor, purifica nuestros ojos con corilio, Señor, para ver la luz, como dice en Apocalipsis, Dios, y poder ver la cruz de Cristo, a ese Cristo crucificado, sumiso totalmente, una palabra tan menospreciada en estos tiempos, sumisión y obediencia, Señor. Permítenos, oh Dios, ser así, Señor, ser como nuestro Cristo, que es, oh Señor, imposible sin que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, Dios. Yo bendigo a esta congregación, Señor. Yo te pido que tu voluntad se haga en cada uno de ellos, que las peticiones que hemos puesto, tú te glorifiques, Señor, y que podamos dar gloria a tu nombre, Señor, porque tú, Señor, eres un Dios de cerca, Señor, y también de lejos, estás en todo lugar. Bendecimos el almuerzo, te damos las gracias, Señor, por poder compartir como hermanos en la fe.
Y te ponemos a todos nuestros miembros, al hermano Eduardo, Señor, te damos las gracias benditas por cómo te has glorificado a través de su familia, Señor. Les has permitido en medio de esta tribulación tan grande poder presentar las maravillas de tu palabra. Los bendecimos, Señor, y te pido que el gozo que sobrepasa y la paz que sobrepasa todo entendimiento fortalezca sus corazones, Señor. Gracias por Daniel, Dios. Te pedimos que ese niño lo guardes hasta el día que parta contigo y que lo hagas un predicador de la palabra, Señor. Que lo levantes. Te pedimos, Señor, que ese niño creo que tiene un propósito en ti. Lo bendecimos y guárdalo, Señor. Porque tú, Señor, te has glorificado en la familia pastoral y los has guardado, Señor. Gracias, Señor, lo bendecimos y bendecimos a Irving, a Paola también, que ha nacido Sara. Oh, Señor, levanta niños en esta congregación para que glorifiquen tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.